Buenas tardes, vamos a comenzar con esta clase el día de hoy acerca de la espiritualidad mariana en la historia de la iglesia. ¿Habrá quedado alguna pregunta pendiente de lo que estábamos viendo ayer? No, Fray. Bueno, de todos modos, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ponerla en el internet por medio del correo electrónico, por favor. Bueno, entonces la historia de la vida espiritual. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con este tema de la historia de la vida espiritual o de la espiritualidad mariana, según unos apuntes del padre Stefano de Fiores. Él murió hace como 8 años, pero tuvo una trayectoria feliz en la Facultad Teológica Marianum, porque estuvo dando clase allí como 25 años. Él perteneció a la congregación de San Luis María Griñón de Montfort. Se les llamaba Montfortanos. Y este padre, Stefano de Fiores, escribió muchos libros acerca de la Virgen María. Él se dedicó a lo largo de toda su vida a publicar, a editar, a difundir la mariología entre los fieles de la Iglesia Católica en Roma. Él vivió sus últimos 25 años en la ciudad de Roma, Italia, y allá murió, pero nos dejó un legado muy grande de sus obras acerca de la vida de la Virgen María, acerca de la espiritualidad mariana, acerca de los temas que tienen que ver con el acercamiento de los fieles a la Virgen Santísima, a la Virgen María. Entonces, pues vamos a comenzar a dar lectura a estos apuntes, pero como siempre, pues vamos a ir comentando los datos que nos ofrecen estos estudiosos de la vida de la Virgen María. El doctor Stefano de Fiores, pues nació allá en Italia y siempre estuvo dando clase de Mariología en la Facultad Teológica Marianum, en los niveles de bachillerato, licenciatura y doctorado. De modo pues que él nos ofrece esta visión de la Virgen Santísima desde el punto de vista de la espiritualidad mariana. Y lo primero que propone el padre Stefano de Fiores en la historia de la espiritualidad mariana es que dice que la vida espiritual tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Y a partir de esta afirmación busca otros apoyos de la Sagrada Escritura para ir describiendo la espiritualidad mariana. Entonces dice que el punto de vista de la Sagrada Escritura es el fundamento de toda la vida cristiana. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, juega un papel importante en la vida de todo creyente porque juzga. La palabra de Dios es el punto de vista de juicio de las actividades de todos los fenómenos que ocurren en la historia de la Iglesia, en la historia universal. La palabra de Dios es el punto de juicio, el criterio para evaluar todas las demás realidades históricas. Y en la Constitución publicada por el Vaticano II, que se llamó Dei Verbum, en el número 2, dice
que en la Sagrada Escritura se encuentra la revelación toda entera. De modo pues que si queremos saber qué cosa es lo que Dios revela, hay que ir a la Sagrada Escritura, en donde se nos presenta la revelación toda entera, según el número 2 de la Constitución sobre la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios, publicada por el Vaticano II en 1964, que se llama Dei Verbum. Y allí también encontramos que la regla suprema de la fe para nosotros los católicos es la Sagrada Escritura. Con esos tres datos de que en la Biblia está contenida toda la revelación, de que la Sagrada Escritura juzga todos los demás fenómenos y de que la Sagrada Escritura es la norma suprema de fe, podemos concluir que en la Sagrada Escritura se hace razonar a la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Encontramos pues el razonamiento de Dios en la Sagrada Escritura, según lo que nos dice la Constitución Dei Verbum en el número 21. Entonces hemos citado esos dos números de la Dei Verbum, el número 2, en donde dice que en la Biblia se encuentra la revelación toda entera. Y el número 21, en donde dice que en la Sagrada Escritura se hace resonar la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo resuena en la Sagrada Escritura. Entonces, pues, para hacer un recorrido histórico de lo que ha sido la vida espiritual, el padre Stefano de Fiores pone como motivación de la palabra del punto de vista del desarrollo histórico del estudio de la espiritualidad. Entonces es un punto de vista sí bíblico, pero también histórico. Es un recorrido histórico a lo que nos invita el padre Stefano de Fiores para comprender este tema de la vida espiritual. Y nos dice que el pensamiento contemporáneo se desarrolla sobre todo en el ámbito de la historicidad, no tanto en el ámbito de la metafísica. Es decir, que ha habido una evolución en el pensamiento científico, porque si hace años, pues al comenzar con los griegos, se fundamentaban los estudios en la metafísica, en la actualidad es más bien el fundamento histórico, cómo se han desarrollado los estudios a lo largo de la historia, cómo la vida espiritual ha evolucionado y según los ambientes, según los autores, según las naciones, según diferentes religiosidades, encontramos que la vida espiritual ha evolucionado de una manera histórica. Y por ello, el método del pensamiento histórico contemporáneo hace prevalecer la autonomía del hombre. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre que se desenvuelve a lo largo de la historia es el protagonista de la historia en sus diferentes atributos como hombre, como grupo familiar, como grupo social, como fuerza de trabajo, como etapas históricas. El ser humano es pues el punto de vista de la metodología del pensamiento contemporáneo. A través de esta manera de entender la vida espiritual, es decir, a través de la historia y a través del pensamiento. No se oye, Fray.
Ay, casi no se oye. ¿Ya me escuchan? Ya. Ah, qué bueno, gracias. Entonces estamos diciendo que el desarrollo del pensamiento se fundamenta en la historia. Ya no se utiliza hablar de la metafísica de las realidades. Es decir, que hubo una época en la que el pensamiento se fundamentó en el ser de las cosas, que es lo que estudia la metafísica. Y así podría decirse que la, el estudio de la espiritualidad, desde el punto de vista de la metafísica, pues intentaba descubrir qué cosa es la espiritualidad desde el punto de vista de su consustancialidad, de lo que es en sí misma la espiritualidad, como ente ontológico, como ente que se presenta en nuestra realidad humana. Pero ese punto de vista de la metafísica ha quedado abandonado y últimamente se utiliza el punto de vista del desarrollo histórico, del el pensamiento contemporáneo utiliza la metodología de cómo se han desarrollado las cosas para explicar una realidad. Y entonces, pues, eh, no se privilegian los conceptos, como sería el punto de vista de la metodología de la metafísica, sino que se privilegia la vida humana. En este desarrollo histórico se privilegia cómo ha sido la vida humana a lo largo de los siglos y se ha abandonado el punto de vista de la definición de los conceptos, como ocurriría con la metodología de la metafísica, tratar de describir qué cosa es el don, qué cosa es la experiencia, qué cosa es la vida, qué cosa es Dios, qué cosa es la realidad humana. Ese sería el punto de vista de la metafísica, que trata de definir los conceptos, las ideas, los, eh, los enunciados y los silogismos. Pero en este método nuevo, moderno, digamos, actual, los hombres, los estudios, los científicos prefieren abordar los temas desde el punto de vista del desarrollo histórico. ¿Cómo se puede definir la vida cristiana? Pues a partir de cómo se ha vivido la vida cristiana a lo largo de la historia. Y aquí el padre de Fiores nos dice que para definir la vida cristiana se ha recurrido a los evangelios sinópticos, al evangelio de San Juan. De modo pues que para definir la espiritualidad tenemos que recurrir al recorrido histórico que nos ofrecen los evangelios sobre la vida cristiana, la vida que han desarrollado los discípulos de Cristo. Y ahí encontramos pues que en los sinópticos la definición que nos dan de vida cristiana, para entender qué cosa es la espiritualidad, pues los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que la vida cristiana es el ingreso en el reino de Dios. En eso consiste la vida cristiana, ingresar en el reino de Dios. También en los sinópticos se dice que la vida cristiana es la conversión, llegar a ser como niños. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús. Y entonces, la mariología se va a fundamentar, según los sinópticos, en la vida espiritual de los creyentes que se vuelven como niños para poder acceder al reino de los cielos. Y también vemos en los sinópticos una voluntad de perfección. Esa es
manera en la que se entiende también la vida cristiana en los sinópticos, como una voluntad de perfección, ir de menos a más, ir buscando siempre la mejoría, la perfección, el ánimo de llegar a ser cada vez más perfectos. Y entonces, pues, la espiritualidad mariana se fundamenta, según los evangelios sinópticos, en la forma de vida de los Anawim. ¿Quiénes son los Anawim? Son los pobres de Dios, los que abandonan toda riqueza, toda presunción, todo poder, para confiar solamente en Dios. Ahí encontramos pues esta definición en los sinópticos de que la vida cristiana es un abandonarse en la providencia divina y poder llegar a ser un pobre de Yahvé, como los encontramos definidos en los evangelios sinópticos. Pues, ¿quiénes son los personajes más conspicuos, más prominentes que aparecen en los evangelios sinópticos como pobres de Yahvé? Bueno, pues tenemos ahí a varios personajes. Por ejemplo, el samaritano, el buen samaritano que, olvidándose de sí mismo, pone su cabalgadura al servicio del hombre que ha sido asaltado. Y el buen samaritano lleva a ese hombre que ha sido asaltado y golpeado, que quedó malherido, lo lleva a un hotel, a un asilo, a un hospicio, en donde le dice al dueño del hotel o del mesón que cuide de ese malherido, porque a su regreso el buen samaritano pagará los gastos que haga ese hombre malherido. Entonces el pobre de Yahvé es aquel que pone a disposición de los más necesitados sus recursos, como es el ejemplo del buen samaritano. ¿A quién otro podemos encontrar en los evangelios sinópticos que sea un pobre de Yahvé? Los pobres de Yahvé que solamente confían en Dios. Pues, por ejemplo, los leprosos que solamente confían en el poder de Jesucristo para que les quite la lepra, la enfermedad. De modo pues que esos leprosos que confían en el poder divino de Jesús también son pobres de Yahvé. Y pues así podemos recorrer los evangelios sinópticos para identificar quiénes son los Anawim, o sea, los pobres de Yahvé. En general podemos decir que aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son los Anawim, los pobres de Yahvé. Es la fe que se expresa en aquella persona que depende y que cumple la voluntad de Dios. A ver, hay una pregunta, ¿dónde podrían converger la historicidad y la metafísica? ¿Serían la filosofía? Bueno, confluyen en el pensamiento humano, porque el historicismo es resultado del pensamiento humano y la metafísica también es resultado del pensamiento humano. Es decir, la metafísica como ciencia filosófica y el historicismo como ciencia histórica, como metodología de estudio de la realidad del devenir del ser humano. El historicismo tiene como principal defensor el historiador italiano que escribió un libro acerca de cómo la historia no va de un menos a más, no gira en círculos, sino que gira como en una circular, como en una esfera, en un
caminar que cada vez es más amplio. Gian Battista Vico es el historiador italiano que propone esa teoría del historicismo, según la cual la historia humana va como en una elíptica que cada vez va ascendiendo hacia la perfección de la humanidad, pero que cada vez lo hace en círculos cada vez más amplios. Esa es la idea de la historia según Gian Battista Vico, un historiador, filósofo de la historia italiano. Entonces, pues ese es el concepto de historicismo. Los historicistas son los que ven en la realidad histórica un progreso que avanza y que no tiene fin, sino que cada vez es más amplio, cada vez es más completo, cada vez es más, abarca mayores contenidos de la realidad humana. En eso consiste el historicismo. Y la metafísica, pues se refiere a la descripción del ser de las cosas. Siempre busca la metafísica responder a la pregunta, ¿qué es una cosa? ¿Y en qué consiste su sustancia, su esencia de una cosa? Entonces, pues son como dos metodologías diferentes que no necesariamente tienen que confluir en un punto científico, sino que fueron dos maneras de entender la realidad y de hecho todavía se utilizan. Muchos filósofos todavía piensan en términos de la metafísica y muchos historiadores pues todavía piensan en términos del historicismo. De modo pues que aquí lo que nos dice Stefano de Fiores es que la actualidad se encuentra el estudio de la realidad de las cosas a partir del historicismo, es decir, a partir de cómo se han desarrollado y cómo van creciendo y cómo cada vez se hacen más completos los ámbitos de la ciencia desde el punto de vista del historicismo. Así dice Stefano de Fiores que los evangelios sinópticos nos presentan la vida espiritual como un constante ir creciendo en el conocimiento de la realidad espiritual de Dios, del mundo, de los hombres, y que cada vez es más perfecto, más completo, más amplio el conocimiento historicista de la espiritualidad mariana. Pero también nos dice Stefano de Fiores que para San Juan, el evangelista que no forma parte del grupo de los sinópticos, para San Juan la vida espiritual consiste en la vida eterna, consiste en la salvación, no ya como en los sinópticos, la participación en el reino de Dios, en la conversión, en volverse como niños, en la voluntad de perfección, sino que para San Juan la vida cristiana consiste en participar de la vida eterna de Dios, en participar de la salvación. Y entonces, pues, San Juan nos hablará de la resurrección como acontecimiento fundamental de la historia. Es el punto de partida de la historia de la vida espiritual, la resurrección de Cristo. Y a través del Espíritu Santo se obtiene ese encaminarse a la resurrección a través del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. También para San Juan Evangelista es muy importante el punto de vista del progreso espiritual desde el punto de vista del Espíritu Santo. Por ello, no ponemos a San Juan como uno de los integrantes de los evangelios sinópticos, porque la metodología que utiliza San Juan es un poco diferente . Ya no le escuchamos, Fray. No se escucha, Fray.
Parece que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se escucha. Apenas. No, ya no. No se escucha. Yo creo que tiene un falso contacto el cable del micrófono de Fray. Pues sí, no le No, no se escuchamos nada. escucha, Fray. No, niente. No. Hola. Bueno, Ya, ahora sí. Ya se escucha, Fray. Apenas, Fray. ya. Qué bárbaro. A ver qué otro ratito nos permite seguir platicando. De modo pues que la metodología que siguen los sinópticos es diferente de la metodología que sigue San Juan. Y eso es lo que nos dice aquí el padre de Fiores para referirse a la vida cristiana, porque en San Juan la vida cristiana consiste en participar en la vida eterna, consiste en buscar la resurrección como acontecimiento fundamental de la historia. Para San Juan, el Padre envía a su Hijo al mundo y el Hijo nos da el Espíritu Santo a través del bautismo. El don al que se responde en la vida cristiana es ese don del Espíritu Santo recibido en el bautismo, según San Juan. Y dice que San Juan, los discípulos de Cristo viven en la intimidad con Jesús, en la fidelidad a su palabra, en su creer como opción fundamental y en romper con el pecado. Esa es la vida espiritual que nos propone San Juan en su evangelio, que no es de los sinópticos. En cambio, los sinópticos, para hablar de la vida cristiana, nos hablan de que hay que ingresar en el reino de Dios, que hay que establecer una forma de vida que nos asemeje a los niños. Y también en los sinópticos encontramos una voluntad de perfección, que significa ir de menos a más, para que en nuestra vida vivamos con plenitud la vida espiritual. Y también en los sinópticos, otra forma de vivir la vida cristiana es seguir a Cristo. El seguimiento de Cristo, el seguimiento de su evangelio, es una roca fundamental, es un punto importante para la vida espiritual según los evangelios sinópticos. Entonces, pues, para San Juan, la vida cristiana es un camino, es un seguir a Jesús, es un sacrificio, es un caminar con el don del Padre en el Espíritu Santo, porque el Padre se manifiesta en el amor fraterno. Así lo dice San Juan, y en eso consiste la vida espiritual en el Evangelio de San Juan. En cambio, en San Pablo, la vida cristiana significa vivir la vida en Cristo. Y al vivir la vida en Cristo, obtendremos el Espíritu Santo, porque ya se realizó el diseño del Padre en la Pascua y nosotros somos beneficiarios del regalo que Cristo nos da al haber ofrecido su cuerpo y su sangre en la cruz. Por ello, para San Pablo, la vida cristiana va a consistir en la resurrección que nos ofrece Cristo, porque Cristo nos ha redimido, porque Cristo nos ha justificado, porque Cristo fue constituido
Hijo de Dios. Y el Espíritu vivificante es autor de la nueva creación. Esta es la metodología que sigue San Pablo al hablar de la vida cristiana. Como ven, ya tenemos 3 puntos de vista: el pensamiento de los sinópticos, el pensamiento de San Juan y el pensamiento de San Pablo, pero todos ellos nos dan un aspecto de lo que significa la vida cristiana. Según la Sagrada Escritura, pues según estos 3 puntos de vista o 3 metodologías, la metodología de los evangelios sinópticos, la metodología de San Juan, la metodología de San Pablo, tenemos pues varias formas de realizar nuestra vida cristiana. Así, la participación de Cristo se actúa a través del bautismo y de la fe. Según San Pablo, para que nosotros participemos plenamente de la vida de Cristo, hay que participar en la fe en Jesucristo y en el bautismo. A través de la fe y a través del bautismo, porque es la manera en la que el cristiano se inserta en el misterio pascual de Cristo, según lo que dice San Pablo. La fe y el bautismo son los 2 puntos de ingreso para la vida cristiana en las cartas de San Pablo. De modo pues que tenemos estas definiciones de los evangelios sinópticos, de San Juan y de las cartas de San Pablo. Pero también podemos recurrir a otros textos del Evangelio del Nuevo Testamento, en donde descubrimos en qué consiste la vida en el Espíritu. Podemos hablar de la vida moral como vida de imitación de Cristo. Podemos hablar de la madurez del cristiano que se alcanza cuando el cristiano llegue a la perfección celestial de Cristo. Nuestro ser en Cristo es el estadio de lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Estar con Cristo significa habitar con el Señor, llegar a la plenitud. Cristo transformó nuestro cuerpo, lo transformará en cuerpo espiritual como el suyo. Y todas estas ideas de la vida espiritual forman parte de lo que nos ofrece la Sagrada Escritura a la hora en que nosotros queremos estudiar la manera de vivir la espiritualidad. Bueno, vamos a dejarle allí. Recordamos, hemos visto lo que dicen los sinópticos, lo que dice San Juan y lo que dice San Pablo para vivir la vida espiritual. Mañana continuaremos con este texto. Gracias, Fray. En el Gracias. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas Buenas tardes, tardes. Fray. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego a todos. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Bye. Gracias.